Usted dice, estamos en pleno verano, que no se nos olvide, y muchas veces en pleno verano la mascarilla se nos hace incluso más compleja de poder mantenerla durante largas horas. Y para quienes sienten que no les entra bien el aire, que no tienen bien la oxigenación, yo me acuerdo que en algún momento, al principio de todo esto, usted hacía estas pruebas de cuántas mascarillas nos permitían filtrar el virus, pero también cómo era la respiración producto de utilizar estos tapabocas. ¿Puede ser que a usted le duela la cabeza y que sea producto de una falta de oxigenación, por ejemplo? ¿Puede ser, doctor, que tengamos ciertas molestias o es netamente una cuestión de tensional, emocional, que se traduce y lo podemos llevar a... Y lo otro, ¿dónde son los dolores de cabeza? Porque tengo entendido que tiene absolutamente una significación distinta respecto del sector. Si usted nos está viendo y justamente tiene esta problemática, los invitamos a que nos escriban. #Buenos días TVN. Qué mejor, tenemos al doctor acá, le puede responder a sus consultas al tiro. El consultorio del Buenos Días. Doctor, a ver, cuéntenos. Efectivamente, ¿recibimos menos oxígeno por la utilización de la mascarilla? No, eso lo hemos medido y hemos hecho la prueba de poner una mascarilla quirúrgica después de otra y poniendo hasta 8, hasta 10 mascarillas midiendo la saturación de oxígeno, o sea, en tiempo real cuánto oxígeno llega en la sangre periférica que se puede ver debajo de la uña y viendo que no afecta absolutamente nada. Entonces, ese es un mito urbano de que la mascarilla disminuye la oxigenación. Entonces, ¿qué está pasando? Porque a lo mejor lo asociábamos al uso de mascarilla, a la poca oxigenación, pero ¿será consecuencia también de la pandemia que hay un incremento de dolor de cabeza por otros factores? Por ejemplo, la constante incertidumbre, el nivel de estrés, la presión que estamos viviendo todos. ¿Puede estar provocando también este tipo de manifestaciones en que se dice somatizar? Sí. ¿Nuestro cuerpo representa esas cosas en esos cuadros en dolores de cabeza? Sí, desde luego, Gonzalo, si vemos de toda la población y de todos quienes nos están escuchando, probablemente solo un 2% tiene la dicha de no haber tenido nunca un dolor de cabeza. El 98% ha tenido dolor de cabeza. Eso es real. Ahora, ¿qué tipo de dolor puede haberse aumentado? Uno de ellos es este tipo de dolor que compromete como en banda toda la cabeza. Como un cintillo. Como un cintillo y toma también la parte de atrás. Doctor, como esa publicidad que había hace años, que apretaban un globo y le iba cambiando la cara, ¿se acuerda? Sí. ¿Se acuerda? Sí. Era muy buena. Claro, entonces esto se asocia mucho a cefalea tensional. Uno está estresado, se ha mantenido una situación de incertidumbre por mucho tiempo. También los músculos de la base del cráneo, del cuello, ¿no es cierto?, se mantienen contraídos, uno está tenso y tiene un dolor que en la clínica se ve más como que duele toda la cabeza, como un cintillo y la parte de atrás. O sea, esta es la que muchos estamos a veces sintiendo en este periodo de tiempo. Claro. No siempre se presenta exactamente así, pero uno se puede orientar más o menos con este tipo de síntomas. Sumémosle también el factor pantallas, ¿ah? Tenemos muchas personas teletrabajando, estamos recurriendo mucho más a los medios tecnológicos y estar también mucho tiempo sometido a estos estímulos genera dolor de cabeza. Efectivamente, sobre todo cuando hay cualquier incomodidad visual, una pantalla demasiado radiante o uno tiene inadvertidamente, sin darse cuenta, que ajustar la contracción de los músculos que rodean al ojo para tener una buena visión. Cuando eso es mantenido por muchas horas termina cansando. Y este teletrabajo ha venido a cambiar nuestros horarios frente a la pantalla. Y también le voy a preguntar después, doctor, si hay alguna diferencia si uno tiene una ventana justo detrás de donde está la pantalla, por lo tanto tiene mayor luz, luminosidad, o no, porque muchas veces estos dolores vienen acompañados de fotofobia. Pero antes, vamos a ver las preguntas que ustedes mismos nos han planteado. Mire. Hola, quería hacer una consulta. Mi hijo pasa online mucho tiempo frente a la computadora y quería saber qué posibilidad hay de ayuda porque siempre tiene recurrente dolor de cabeza. Mire, y un niño más encima. Estamos hablando Efectivamente. Ahí es importante ver
todo el ambiente que rodea a la pantalla, si tiene otra fuente de luz, si es oscura contra una pantalla luminosa, ¿no es cierto? Lo ideal es que la pieza esté iluminada, pero no con un brillo directo sobre la pantalla. ¿Ah? Segundo, tener bien claro la evaluación por oftalmólogo de él, que no tenga ningún vicio de visión, vicio de refracción, que pudiera ser que también este dolor intenso sea no solo la intensidad del monitor, sino además que él está compensando un déficit visual que no se había hecho evidente antes. Hay un clásico, pero un clásico en niños y adolescentes, que le bajan mucho el brillo a la pantalla del celular para guardar batería. Entonces, de verdad que prácticamente no se ve nada en esas pantallas y tiene que estar no tan cerca, pero como Por eso que forzando. Gino tiene los ojos así, Así. manchinitos. Porque, Él tenía los ahorra ojitos batería. redonditos. Porque Sí, es sí. joven, Eran porque así, es joven. ahorra batería. Le decían el búho. Claro. Oye, doctor, ¿eso afecta también? Eso Porque está puede forzando la generar- vista. Claro, hay la fuerza que uno genera en todos los musculitos alrededor del ojo, esa tensión. Cuando es por un instante no es problema, pero cuando es mantenido puede generar dolores y que se traducen como dolores de cabeza. Ahora, doctor, mire, nos están escribiendo a través del Twitter, ya sabe, pregunte nomás, #Buenos Días TVN, y nos dice, a Molina Espinosa, nos dice, llevo 3 días con dolor de cabeza, pero lo atribuyo más bien al estrés y que el encierro me está pasando la cuenta. ¿Será así? Es que son 3 días, doctor, eso ya es como para consultar. Puede ser también, ahora importante saber que hay enfermedades de base que pueden hacer doler la cabeza. Por ejemplo, las personas que son hipertensas, a veces cuando están no bien controladas, pueden tener dolor de cabeza. Momento, en la gráfica que teníamos los 3 tipos de dolor de cabeza, si la podemos volver a poner en pantalla, justamente, ahí está, hipertensión, la del medio. Claro. Ese sería un rasgo del dolor de cabeza de hipertensión, solamente la parte trasera. Es la de parte de atrás. Ya. ¿Ah? Entonces, cuando dicen que a alguien le están golpeando en la nuca. en la nuca, Es porque más, tiene- más que un engaño, una infidelidad, es un caso de Hipertenso. hipertensión. ¿Ah? Mira cómo presta Para ropa. aclarar. Mire cómo presta ropa. Oiga, ya, y la migraña es esa que está como concentrada sobre un ojo o en el sector de la Claro, frente. comienza a veces, las personas que tienen migraña ya saben que pueden tener molestia, porque a veces pueden tener como imágenes así como rayitos de luz, como imágenes mosquitas que ven, empiezan antes de tener el dolor. Y cuando viene el dolor toma como un pedazo de la cara, puede tomar alrededor del ojo, la mitad de la cara habitualmente, y se puede transformar en una verdadera crisis de jaqueca. Es bastante frecuente y molesta. Y hay otro tipo todavía de jaqueca que puede dar un dolor en racimos, ¿Cómo es? que las personas que tienen eso pueden vivir bastante complicado con el dolor de cabeza, que no es que le venga un dolor de cabeza, le viene uno, habitualmente como en el ojo, detrás, y después viene otro, y después viene otro, y puede tener una Pero serie después de qué, después de un rato, de después un de un día. rato y se concentran durante algunos días episodios de dolor de cabeza que puede ser invalidante, que le impiden trabajar. Incluso la persona cuando siente que va a venir eso, los que ya tienen experiencia tratan de medicarse para evitar estas crisis de dolor, de un dolor detrás de Doc, otro. doc, y si a mí me duele aquí, ni siquiera en el ojo, aquí, justo al centro, ¿puede ser la alergia, sinusitis? Bueno, en esta zona, sobre los ojitos, Sí. y acá, por debajo de los ojitos, al lado Pómulos. de la nariz, en los pómulos, tenemos el hueso no es sólido, tiene unas pequeñas cavidades que hacen que no sea tan pesada nuestra cabeza. Como cartilaginoso. Es vacío, tiene aire. Ah, perfecto. Es cierto que algunos tenemos la cabeza más pesada que otros, Bueno, pero bueno. tenemos ciertas cavidades aéreas que
se pueden inflamar. Adentro tiene una mucosa como la de la nariz y se puede inflamar, se puede llenar de secreciones. Entonces las personas que tienen rinitis, por ejemplo, se les puede infectar secundariamente y hacer una sinusitis. Y ahí es un dolor como de la cara, de estas partes alrededor de los ojitos y habitualmente asociados a signos respiratorios. La persona tiene congestión nasal y le puede doler también la garganta y puede que al tragar sienta que traga una secreción, descarga posterior se llama eso. Y siempre volcando también el tema, porque por cierto que hay muchas patologías asociadas, pero en este contexto de pandemia, ¿qué está provocando dolores de cabeza, el estrés? Para que nos siga escribiendo sus dudas, sus preguntas, veamos la siguiente. Hola, me gustaría saber cómo distinguir entre una jaqueca y una migraña. Buena pregunta. Y migraña y jaqueca se utilizan como sinónimos. Entonces, este dolor de la mitad de la cara que toma el ojito, ¿no es cierto?, y que se extiende en un lado y que puede venir precedido de unos síntomas que nos hacen sospechar que vamos a tener el cuadro de dolor, se conoce como jaqueca o migraña. Es lo mismo. No sé si me estoy adelantando, puede ser, pero generalmente... Te adelantaste. Me voy entonces. Generalmente uno trata de ser como superhéroe así todo el rato y no, yo me la puedo, no, si se me va a pasar el dolor de cabeza, no, si espero un ratito más y de ahí me tomo algo. ¿Ese es el peor error que puede cometer alguien que le duele la cabeza? No es bueno, ¿por qué? Porque una vez que se desencadena el dolor va creciendo y eliminar un dolor grande es más difícil que eliminar un dolor pequeñito. Entonces, claro, y además nuestra percepción psicológica del dolor se activa y cortar ese círculo vicioso del dolor es más difícil. Entonces, es mucho mejor tratarlo precozmente como un dolor pequeñito y no esperar a que ya sea grande. ¿En qué momento un dolor de cabeza debe ser motivo de consulta a un médico? Lo pregunto porque sabemos los costos, o sea, y normalmente uno va al doctor y muchas veces, hola, ¿cómo está, doctor? Sáquese la ropa, o sea, al tiro, y vamos con la resonancia magnética y un montón de exámenes que son súper caros y que muchas veces no tienen buena cobertura y no son muy fáciles de conseguir. ¿Cuándo debemos preocuparnos al punto de tener que ir al médico por dolor de cabeza? Hay cosas que deberían preocuparnos. Por ejemplo, una cosa evidente: si uno tuvo un accidente doméstico, por ejemplo, y se cayó, un golpe en la cabeza, un traumatismo de mayor o menor cuantía, una persona mayor que vive con nosotros que se cayó, se levantó en la noche y se cayó, por ejemplo, y después comienza con un dolor de cabeza, dolor asociado a golpe en la cabeza. Doctor, ¿sabe qué? Lo que está mencionando usted es clave. Uno de los efectos pandemia en la población de personas mayores es precisamente que al estar tanto tiempo no pudieron salir a caminar, no pudieron hacer trabajo físico, perdieron mucha musculatura y la cantidad de accidentes, de caídas, porque no se pueden sostener bien, no tienen la misma movilidad, ha aumentado en la gente mayor. Por lo tanto, los golpes, los accidentes caseros están siendo más frecuentes. Sí. Efectivamente. Y, por ejemplo, en periodos normales las personas mayores vestían calzado de calle, salían a caminar, mantenían una cantidad de reflejo. Y muchas veces están quedándose más en cama, atrofiando musculatura, usando calzado de casa que no necesariamente es tan estable y deambulan siempre por espacios que parecen carrera de obstáculos. Hay sillas, hay mesas de centro. La alfombrita, el choapino. La alfombra, el choapino que puede ser resbaloso, y todo eso que uno lo ve como lo más normal no está diseñado para que una persona pase 3 meses haciendo esa carrera de obstáculos. Cuando se te cruza el gatito, el perrito, así ha pasado mucho también que se caen. Doc, tenemos preguntas a través de nuestras redes sociales, #BuenosDíasTVN. Rodri Alonso nos dice: mis cuadros de dolores de cabeza se han aumentado con la mascarilla y además el aire caliente que sale de mi boca me agobia aún más.
pero tiendo a creer que se debe más al estrés. Estos meses me ha dolido la cabeza muy seguido. ¿Qué le podemos decir a Rodri Alonso? Efectivamente, de acuerdo a las características del dolor, si es un dolor que afecta toda la cabecita como en cintillo y que afecta la parte posterior, corresponde un poco a los síntomas de esta cefalea de estrés. Pero ¿qué otra cosa es importante? En este periodo de calor, mantenerse bien hidratado. Bien hidratado. Uno pierde cantidad de líquido, ¿no es cierto? Uno no se da cuenta y esto puede favorecer que uno pueda presentar más cefalea. Mantenerse bien hidratado, tratar de hacer pausa durante el día, pausas saludables de relajación. ¿Saben lo que hacen acá estos chiquillos inteligentes en el matinal cuando ustedes no los ven? ¿Qué? Escuchan música. Y no solamente la escuchamos, la bailamos, la disfrutamos. Exacto. Así como los viernes con ustedes, en cada pausa acá. Y eso, fíjate que es muy saludable. Por ejemplo, en el trabajo, uno está trabajando y tiene un ratito y está trabajando con mascarilla, que tenga una pausita no significa así una hora, pero 5 minutos, simplemente estirarse un poco. Sí, pararse. Claro, pararse, caminar, puede ayudarte a que sean menos los dolores. Mire, ¿sabe qué? Justamente la revista Time, ¿qué tal nuestro doc? Da exactamente el mismo consejo hoy día, en Time Health. ¿Qué tal? Es que se los mandé temprano. ¡Ay, qué bueno! Capaz que esté pituteando ahí también, pues, doctor.